se está tratando de banalizar el peor escándalo de corrupción de toda nuestra historia. Es una manipulación moralmente inaceptable en medio de la peor crisis económica también de toda nuestra historia. Se hablan ya de 31 tramas, 51 detenidos, solamente se anunciaban ayer, 67 órdenes de captura y 142 allanamientos. Se hablan de nombres, se habla de condenas, se ven bragas, pero nadie dice dónde tienen el dinero. Este fin de semana, el familiar de una profesora de Katia perdió la vida porque no podía ser trasladado desde Cuba por falta de gasolina en la ambulancia y por falta de medicamentos y de atención en el laboratorio de Cuba. ¿Dónde tienen el dinero de los venezolanos? Frente a tramas como que si fuesen películas o series de Netflix o de televisión, hay que aclarar lo siguiente. Los titulares de la renta petrolera robada y todas las riquezas del suelo venezolano, oro, coltán y todos los minerales, diamantes, son todos y cada uno de los venezolanos. Es decir, aquí hay que rendir cuentas del dinero robado. Se habla de tramas, pero no se habla de plata, no se habla de dinero. Este dinero también pertenece a la profesora Maribel, que tiene que caminar 45 minutos bajo el sol inclemente del Tinaco para ir de Charco Largo a Orupe a pie porque tampoco hay transporte. Ese dinero tiene que ser para los docentes, para los enfermeros, para la gente que no come y no saben tampoco cuándo van a volver a comer. Es para también la profesora Isabel, directora de una escuela en Tácata, que tiene que irse en la tolva de un camión para poder llegar a cuidar a sus alumnos. Es el terrible drama de los obreros educacionales venezolanos. Se hablan de renuncias y destituciones, pero ni un solo comentario del dinero. Y este país no se puede enterar por un chisme de Twitter cuánta plata se robaron. El lápiz le exige al fiscal general de la República y le exigimos al presidente Nicolás Maduro que rindan cuenta al país de cuánta plata estamos hablando. Porque mientras los maestros no tienen plata, mientras los enfermeros no tienen plata, mientras hay gente que se muere de mengua en los hospitales de este país por falta de medicamentos y falta de recursos, ustedes están hablando de tramas de corrupción y ustedes están hablando también de delincuentes apresados, pero nadie habla del monto de dinero que aquí se están confiscando. Aquí están hablando de leyes de extinción de propiedad, del dominio de la propiedad, pero nadie dice ni dónde están los reales, ni cuánto real es, y la gran pregunta es, ¿dónde tienen el dinero? ¿Cuánto es el tamaño del fraude? La Asamblea Nacional tiene que investigar este tema. Nosotros exhortamos a nuestros aliados, a las fracciones parlamentarias que están presentes en la Asamblea Nacional, a que le exijan al fiscal general, al Contralor General de la República y a los propios denunciantes del Ejecutivo Nacional que digan dónde tienen el dinero y cuánto dinero estamos hablando. Porque aquí nadie ha hablado de tramas, del trama real. Porque este dinero es dinero menos para el pago de los maestros. Estamos hablando del peor desfalco a la nación. Pero esto no se trata solamente de nombres. Aquí te falta montos. ¿Cuánta plata fue? ¿Cuánta plata desfalcaron a PDVSA? ¿Cuánta plata fueron los barcos que salieron sin factura? ¿O los barcos que dejaron en alta mar o que nunca desembarcaron o que sí desembarcaron pero nadie supo? ¿Cuánto es en criptomonedas? ¿Cuánto es el fraude en criptomonedas? Aquí el país tiene que saber cuánto es el daño, porque a alguien le ocasionaron el daño. Y el daño que están sufriendo son los maestros que están dejando de comer. Dejando de comer. Niños que no tienen programa de alimentación escolar en Venezuela. Pero aquí nadie está diciendo cuánto es el monto que se llevaron. Entonces, braga naranja para acá y braga naranja para allá. Pero nadie dice
cuánto es el dinero que se están llevando. Y esos bienes tienen que ser incautados, pero ojalá no vaya a pasar como pasó una vez con Fogade, que ocuparon los bienes, incautan los bienes, pero para que otro funcionario vaya a gozarlos. Entonces aquí tiene que haber la creación ya de un fondo donde bien que se incaute, bien que se liquide y bien que vaya directo a ese fondo para devolverle la calidad de vida a docentes, a los maestros, a los obreros educacionales, al sector salud y a las pensiones y jubilaciones de este país. La inmensa mayoría estamos hartos, de verdad, de los dos lados también. Porque no puede ser que el silencio inoperante de la MUD también aquí está presente. ¿Qué pasó con los 2.500 o los 3.000 millones de dólares que iban a firmar y que los iban a traer al país? Aquí nadie tiene plata. Entonces resulta ser que nadie habla de plata. Que van a acusar a fulano y el otro sale a decir que lo van a meter preso a él por un escándalo de corrupción, pero resulta ser que nadie dice dónde está la plata. ¿Dónde está la plata de monómeros? ¿Dónde está la plata de la Fundación Simón Bolívar de Citgo? Aquí salió la que dice ser presidenta de la Asamblea Nacional del 2015 diciendo que se aprueban 40 millones de dólares nada más para funcionar ellos. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde están las cuentas de Venezuela en el exterior? Gobierno y oposición lo que son un bloque de la corrupción. Pero mientras tanto, el país está pasando hambre, miseria y necesidad. Porque con hambre, la corrupción se vuelve criminal. Es criminal lo que está pasando en Venezuela. Mientras todo esto está ocurriendo, mientras el país está ocurriendo, yo lo que le estoy pidiendo a los dos bloques de la corrupción, que prendan la luz y digan cuánta plata han incautado, cuánta plata hay, cuánta plata deben disponer los venezolanos y con cuánta plata se cuenta para indemnizar a los venezolanos de este daño tan oprobioso que están pasando en este gravísimo momento. Necesitamos generar ya un mecanismo para que el dinero de la corrupción aparezca. Escuela, maestros, salud, médicos. Inclusive mi petición al presidente Petro, que ha venido insistiendo en una reunión de un foro internacional sobre el problema de Venezuela. Esta agenda tiene que incorporarse allí. La agenda de la corrupción y de la incautación de bienes y del dinero adquirido y del dinero que se busca por la corrupción. ¿Dónde están los reales? ¿Quién tiene ese dinero? Saquen la plata, porque además ese dinero tiene que ser administrado de manera transparente y con supervisión internacional. Porque son los venezolanos los que están pasando hambre y necesidad hoy. La corrupción en Venezuela no solamente es un delito, la corrupción en Venezuela es un crimen de lesa humanidad cuando estamos hablando de la situación crítica económica y social que están viviendo todos y cada uno de los venezolanos en medio de la peor crisis económica